Hola, hola amigos, bienvenidos a Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y conmigo se encuentra Florencia Puddington. Hola, Flor, Yam. ¿cómo andas? Muy bien. Hoy estamos a coro, a dos voces, respondiendo las preguntas. Y bueno, hoy cerramos un ciclo en el capítulo pasado. Hoy nos toca una novedad hermosa, la verdad, de la editorial Barenhaus en Argentina. Y vamos a hablar del libro El silencio de los porteros, escrito por Pablo Mourier, es el autor. Sí. Es un libro, de los pocos que hemos encontrado con tintes humorísticas. También es un desafío muy grande. Escribir humor representa como un esfuerzo y siempre uno corre el riesgo de que al final de que no funcione, sea, ¿no? claro. Es más fácil ir al drama que ir al humor, es Sí, cierto. como dice Víctor Coincido. Hugo, es más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír. Sí, y sobre todo con palabras. O sea, tenés que pero no podés hacer uso de los gestos o de cierta juego con las caras y las miradas y demás, que todo eso obviamente no va a estar. Correcto, y además ya es como algo innato. Hay personas que tienen como un humor natural, especial y espontáneo, que uno dice, bueno, si esas personas se pusieran a grabarse y a escribirse, bueno, sería un experimento válido. Sí. Pero luego hay otros a los que no nos sale el chiste, pero ni de broma, ¿no? Entonces, y el drama nos atraviesa a todos en todo caso. Y bueno, y siempre está la cuestión de que hacer literatura y de qué es hacer literatura y qué es escribir y esas cuestiones de que, bueno, como siempre, ¿no? Hay géneros que son más considerados y en general el drama es más considerado o se le tiene más alta estima que el humor, ¿no? Sí. Como si el humor tratara de temas más superficiales y entonces el drama en cambio trata de temas más profundos. Entonces eso también nos juega en contra de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, en este caso Pablo Mourier es argentino, él sobre todo se dedicó al humor gráfico, de ahí que bueno, tiene también una tendencia natural a este género, a este tipo de novelas. Luego empezó a escribir, publicaba una revista en tiempos de dictadura, Alesia, si no estoy mal. Y bueno, de repente también en la revista Humor y después en las revistas de Clarín. Claro, hizo colaboraciones en distintos medios bastante conocidos, por lo menos del país. Luego publicó un libro llamado Venganzas Sutiles, que es una colección de cuentos que le fue muy bien, y ahora tenemos esta novela, ¿no? El silencio de los porteros. Que es su primer novela. Y bueno, es interesante, yo quería plantearlo desde el principio, el hecho de escribir una primera novela después de haber ya publicado un libro de cuentos y después de haber participado en muchos medios de comunicación. Era lo que hablábamos con Eduardo Rabasa, ¿no? Que es editor. ¿Qué tan válido es que una persona que trabaja en la industria editorial escriba y cómo va a ser recibido ese libro de alguien que ya es conocido? O sea, no es un novel, o sea, no es una persona que se lanza a la escritura, es un tipo que ya tiene un reconocimiento, ¿no? Sí, pero es bastante natural eso, ¿no? Me parece, como una persona que se dedica a la escritura, como todos los periodistas que también en algún momento se vuelcan a la ficción. Sí, es cierto. Hay como una cuestión de estar muy en el medio y que es, supongo yo, bastante fácil cruzar ese umbral, digamos, porque ya más o menos frecuentan ámbitos similares. Y se juntan con escritores, tienen la idea de la escritura como oficio, claro, ¿no? y tal cual. Y del mercado como industria también, entonces totalmente. Tienen esos dos caminos. Pero bueno, es literatura argentina, nos viene muy bien, estamos metiéndole mucho al podcast latinoamericano, que es muy lindo. Sí, sobre todo por las traducciones, es cierto lo que dices, no hay nada como leer en el idioma original. Sí, la verdad que sí. Entonces, si quieres, podemos arrancar leyendo un poco de El silencio de los porteros aquí en Contratapas Podcast. Graffiti. La primera pintada apareció sobre el portón de las cocheras, más allá de los colchones de Boris, el mendigo que vivía en la recoba rodeado por sus perros. El silencio hay que pagarlo, advertía en trazo grueso y apurado. Eran 5 palabras escritas de madrugada,
en un rojo que no podía pasarse por alto. Tal vez por esa prepotencia, pero sobre todo por su ambigüedad, la frase resultaba inquietante. Poco a poco, los pasillos y los ascensores del edificio se fueron llenando de interpretaciones. Era un despliegue de morbo entusiasta, en el que nadie se daba por aludido. El amenazado siempre era el otro. «Es un chantaje sexual», opinó con aplomo la cosmetóloga del primero F. «Ahí hay mucha mani». ¿El destinatario? Un poderoso empresario que visitaba el edificio los viernes por la mañana. El chofer acostumbraba esperarlo en el auto que estacionaba en el acceso a las cocheras. Eso explicaba el lugar elegido para la pintada. El odontólogo del séptimo B sospechaba que el mensaje apuntaba a Marcelito, ex secretario de un diputado oficialista. Las malas lenguas decían que el muchacho se había quedado con los millones de una coima que nunca había entregado. Después de ese episodio había sido despedido, pero el dinero jamás se recuperó. ¿Me puedes explicar qué hace este flaco, que ni siquiera trabaja, viviendo en uno de los semipisos de adelante, con el balcón terraza y vista al río?, se indignó el odontólogo. Escuché que varios diputados se la tienen jurada desde hace tiempo. Entretanto, el administrador pedía cautela y que evitaran acusaciones que pudieran perjudicar al consorcio. Marcelito y la joven visitada por el empresario eran de los pocos que tenían las expensas al día. Bueno, así arranca el libro y ya nos plantea una situación muy cotidiana. De repente aparece un graffiti en una de las paredes del edificio y empiezan todos los vecinos que se cruzan con el graffiti y que se encuentran en el lobby, que es una situación recontra común, a especular y a pensar de quién es el graffiti. Sí, a quién está dirigido. Y el elemento me parece crucial con el que arranca la narración y es el que propone también el hilo de la historia, es que desde ya se toman conspiraciones serias, ¿no? Sí. Entonces es el amante, es el diputado, o sea, no se empieza con algo leve como, no sé, qué bandidos los que hicieron eso. Claro, nunca es algo sencillo, nunca es, un chico que se quiso hacer el gracioso, yo qué sé. Sí, o movimientos que nada tenían que ver con el edificio, porque en todo caso una pared, bueno, sigue siendo pública en cuanto puede ser intervenida por cualquier ciudadano, ¿no? Tal cual, sí, es cierto. Sí, hay algo de el humor barrial, como algo del intercambio que tiene que ver con situaciones casuales, ¿no? De la vida cotidiana y eso que empieza así, de esa manera, y con lo que todos nos podemos sentir identificados de alguna manera, porque si alguna vez viviste en un edificio, tuviste vecinos que son un plomo, sí. Todo el mundo sabe todo de todos adentro de los edificios, digamos. Los rumores corren muy rápido. Correcto. Y la presencia de los porteros, que tiene como es el condimento ideal, porque es la persona que está en la puerta y que sabe todo de todo. Bueno, sí, o sea, sabe secretos porque se encarga de cuidar a las personas en su vivienda, ¿no? Claro, ¿no? Y porque además siempre termina siendo un referente para cuestiones domésticas, los porteros. Entonces, bueno. Si se me rompió el cuerito, si hubo algún problema con las cerraduras, si hubo, bueno, siempre es el primero a quien se consulta, ¿no? Entonces, y también el primero que sabe quién entra y quién sale, ¿no? Exacto, también. Y con quién, ¿no? Entonces sabemos los acompañantes. Bueno. Y un poco para qué. Y un poco para qué. A hilar más fino, ¿no? Tal cual. Entonces está bueno pensar en una conspiración que involucra a los porteros, porque realmente el conocimiento es poder, como dicen, y en este caso lo que queda en evidencia, digamos, es eso, ¿no? Como los porteros al final son una gran fuente de información y por ende tienen un cierto poder, una cierta influencia dentro de los edificios que gobiernan. Así es. Y bueno, en esta novela podríamos decir que el personaje principal es más que un individuo, es el edificio. Claro. Porque ahí se va a desarrollar toda la trama y todas las personas, algunos de los propietarios, algunos también de los empleados, los porteros, van a ser los que entrelazan la historia. ¿Por qué? Porque a partir de este graffiti, me encanta cuando uno hace una pregunta y uno se la responde, ¿ves? Que es un recurso que uno utiliza un montón. Un recurso retórico, ¿no? Está mal. Sí, entonces, entonces aparece este graffiti y todos empiezan a especular quién lo hizo y por qué lo hizo. Y lo primero que se le viene a la cabeza es empezar a pensar en posibles
chantajes, en posibles sobornos y culpan al portero porque es Sí. el que tiene acceso a la pared, es el que la debería cuidar, así que si no se dio cuenta es un mal trabajo que la pintaron, pero Claro. lo más probable es que haya sido el que la pintó. Sí. Y entonces empieza a correr el rumor, como tú dices, con una velocidad que a la que solamente corren las malas noticias, ¿no? Exacto. Sí, hay algo de comedia enredos, ¿no? Sí, tal Porque cual. es el malentendido el que motiva, digamos, la evolución de la historia. Es el detonante. Es el detonante y además es un malentendido que cada vez va cobrando dimensiones más exorbitantes. Entonces un problema doméstico en un edificio termina siendo el problema doméstico de todo el barrio y después hasta llega al nivel del gobierno, ¿no? Sí, La intervención. correcto. Entonces como que ese típico bola de nieve Sí, en la correcto. que arranca como con algo muy muy pequeño y Y le va termina- apostando a más, ¿no? Entonces Claro. va involucrando como cada vez gente más dura, más Sí. fuerte, que complica más la situación. Y bueno, si quieres para empezar podemos detallar un poco los temas que transcurren en el libro. Sí. Y yo quisiera empezar con esta posición de propietarios trabajadores, ¿no? De Sí. los porteros y los dueños de las casas, que también es como una cuestión de clase. Claro, hay como un duelo de dos bandos. Igual ninguno se salva. Están todos, Sí, no. digamos, se ven manchados por esta situación, digamos, ¿no? Al autor no le interesa tampoco plantear como una discusión en términos sociales, me Sí, parece. Me parece correcto. que es algo que está ahí merodeando en la historia, pero que no está planteado en el sentido de Sí. los pobres son buenos o los Sí. que menos poder tienen son buenos, porque de hecho lo que vemos en realidad es la mugre por todos De lados. todos. Sí. Sí, no es un elemento que atribuya como una ideología a la Claro. novela, para nada. Es No. como algo que está ahí como por añadidura, Sí, por sí, sí. consecuencia. Es algo que uno no puede dejar de ver. Sobre todo por esta cuestión de que justamente el portero o el administrador O el encargado. el encargado, como le dicen, en realidad es una persona que suele estar ahí como invisibilizada, digamos. Y en realidad lo que interesa en la novela es mostrar justamente que, bueno, que por más que parezca que no tiene ninguna influencia, de repente tiene un gran poder. Sí, Y correcto. que si un día quisieran rebelarse los porteros en contra de los habitantes de sus edificios, bueno, no sería tan fácil ir en contra de ellos, porque realmente tienen mucha información de, bueno, cosas oscuras de los propietarios, y ¿no? personalísimas, ¿no? Que Y aquí es donde muy íntimas. encontramos esta coyuntura. Los porteros amenazan con la información, con soltar la lengua, básicamente, para tener dinero, ¿no? Porque lo que quieren es guita, es plata. Exacto. Y los porteros quieren es como ser cuidados y no ser involucrados en todo ese soborno, Sí, aún si tienen que pagar. O sea, el dinero para uno significa lo que no significa para otros y la información para uno significa como la pérdida del otro. Tanto así claro. que muchos propietarios comienzan a darle mayores propinas a los porteros para que los traten bien. congraciarse, ¿no? Exacto, porque además lo que tenemos acá es siempre en el plano de la especulación, o sea, nadie Sí. sabe bien en qué consiste esa conspiración. Es como un rumor que ha surgido a raíz de una pintada que aparece. Sí. Nadie sabe bien a quién Va está dirigida dirigida. esa pintada y se empieza a correr la bola de que entonces los porteros saben algo que no quieren contar Sí. y entonces están tramando algo y entonces eso que están tramando es en contra de los propietarios y entonces eso que, bueno, y así se empieza como a construir sobre la nada, sobre la base de la nada, la fantasía de que esta Del crimen. sí, Final. de que hay una intención malvada, ¿no? Correcto. Y de ahí, bueno, la reacción. Pero siempre es en el plano de la especulación y entonces eso es divertido porque después sobre esa especulación empieza a construirse algo que es real. Va a haber Correcto. porteros que digan, bueno, pero tal vez podemos, ¿no? Sacar algún Sí. beneficio de este temor. Y también aparecen otros proveedores de los edificios involucrados en esto. Entonces, bueno, paren, si van a dar un golpe, yo quiero participar. Y aparece, qué sé yo, el que instala el cable, Sí. el que El del agua. el que regula el agua, el que regula el gas, digamos, ¿no? Todos tratando de sacar ahí una tajada de algo que no se sabe bien qué es, porque Sí. nunca queda claro en qué iba a consistir el golpe.
Sí, y acá es donde entra el otro elemento importantísimo de la novela, que es el oportunismo. Está Claro. esta confusión, está toda esta serie de rumores, de habladuras, ¿no? Sí. De la calle, porque se extiende a todo Recoleta. Sí, claro. O sea, el barrio arranca con el edificio, alguien supone que la amenaza es para todos, Sí. se apropian de la amenaza los habitantes y se empieza a correr la bola de todos los De demás que los edificios. demás porteros también están involucrados. Así es. Y entonces aparecen como 4 o 5 cabecillas que son los que quieren aprovecharse del momento para hacer algo, para sacar Exacto. guita. Sí. Entonces ahí es donde tenemos como los focos de la narración. Tenemos a Raúl, que es el portero de este edificio El primer edificio, digamos, donde aparece la Babel, pintada. correcto, que se llama Babel. Luego tenemos Al chino, que es el segundo, digamos, parece que los porteros todos se conocen y van a jugar al fútbol juntos una vez por semana. Bueno, el chino es uno de esos porteros que es muy ambicioso por lo que Sí. se plantea y tiene ganas de llevarlo adelante en serio, ¿no? Raúl todavía no... Él dice, no, yo no tengo nada que ver, no sé Sí, de dónde Raúl sacaron. claro, aparte esto. Raúl como que se desembaraza del tema durante toda la novela, pero es como el eje central, porque todos piensan que él es el gran cabecilla. ¿no? Claro, porque Raúl, o sea, digamos, tampoco es una persona súper honesta. Tiene sus propios chanchullos en su edificio, que nos vamos enterando también, por hacer favorcitos de uno y de otro. Después también está la cuestión del subsuelo, hay Sí. un tercer subsuelo al que nadie ingresa. Y parece que Raúl ahí aprovecha Alquila. ese espacio para alquilarlo, para cederlo a personas que tienen encuentros... Amorosos, sexuales o de cualquier índole. Sí, de cualquier índole. Él se maneja así, pero es muy callado. No comparte, Claro. no comparte como esos trabajillos extras, ni Sí. siquiera con su ayudante, que es Manuel. Que es ¿no? Manuel, que está bastante celoso de esa posibilidad de adquirir algún negocio extra. Entonces Raúl está bien, porque él tiene su propio, ya está, ya Sí. se está cubierto, digamos, Sí. ¿no? Entonces no le interesa la cuestión del golpe, pero el chino, que es también bastante ambicioso, él en su edificio sí quiere llevarlo adelante. Sí, porque a partir de la suposición piensan que si Raúl no nos incluye en su golpe, pues nosotros hacemos uno aparte. Claro, Apro- hacemos el nuestro, ya Claro, fue. correcto. Bueno, y ahí empiezan a aparecer los proveedores que empiezan además a ofrecer dinero para participar. Sí, y tremendo dinero. Y tremendo dinero. Y el chino que se empieza a engolosinar, digamos, Sí. con Alberto, este dinero que merodea a su alrededor. Se vuelve como un mafioso por 15 minutos. Entonces Claro. de repente es el tipo que va a hacer la jugada del año, entonces todos quieren ayudarle, todos Sí. quieren y le traen plata, tanto que reúne casi $1.000.000 de todos los gremios que quieren Claro, hacer parte, porque particular, bueno, van a para sobornar participar. como al barrio más rico Exacto. de Capital. Tal cual. Bueno, y después está Segovia, que es otro portero, que además también tiene su propia situación en el edificio. Vive en un edificio en el cual también vive una jueza, y en la planta baja hay una serie de delincuentes que evidentemente tienen algún tipo de vínculo con él. O sea, él no está muy interesado en participar de ningún golpe, pero aparentemente les debe algo y tiene que ceder ahí un poco entre ellos. Y están alquilando la planta baja con la intención de hacer un boquete, digamos, Sí. un agujero para llegar a un banco que esté ahí nomás. La tarea de Segovia ahí, por más que digamos, de Que algún no modo esté se ve involucrado claro, y directamente. se ve presionado. Sí. No es que lo decide él con libre albedrío, digamos, Claro. pero bueno, él tiene que Cuidar, vigilar, que nadie se que dé nadie cuenta. se dé cuenta. Aparte está la historia de pronto más común, ¿no? O sea, Sí. no es un tópico muy ajeno a la literatura o la narrativa. Esto de que hagamos un túnel para Sí. ya sea para llegar al banco y robarlo, o para escapar de la cárcel, Sí, o para tal cual. cualquier cosa. Sí, sí, es el típico. Sí, eso Sí. tenemos y después el tercer gran conspirador viene siendo Martín Ríos, que es un financista, como se dedica a las finanzas en el edificio, y él dice, bueno, todos estos porteros están creando poder, están acumulando, lo tienen, pero eso lo va a superar, ¿no? Claro. Se lo va a llevar por delante. Y su idea es negociar con los otros propietarios, ¿no? Que él dice, bueno, todos tienen dinero, podemos negociar que nosotros le pagamos un dinero a los porteros, un extra, como un fee mensual, para que se queden tranquilitos y no nos molesten más. Y de paso, él, que es financista, bueno, tendría una Claro. intervención en ese dinero que deciden bueno, Sí, correcto, te deciden cobrar. Cobrar, Entonces estos claro. tres son como los personajes que psicológicamente más se siguen, desde el punto en que son los que están tramando en su cabeza todo el gran golpe mientras no pasa absolutamente nada. O sea, los actos reales, ¿no?, que ocurren son un graffiti, otro graffiti por ahí más Sí. en el ascensor,
luego tienes nada más. No, O sea, eso es no. todo, esa es toda la novela de manera fáctica. Claro, y lo que sí se va desentrañando es también la vida privada de Sí. los propietarios o bueno, de las personas que viven en estos edificios, ¿no? Tenemos por un lado, bueno, la jueza, Sí, tenemos a una chica que se dedica a la prostitución. una chica que es prostituta, después uno que tiene un amante que alquila un departamento ahí, Luego el que no es nada. Seferino, que es un protagonista involuntario de toda Sí. esta situación porque él tiene un doble apellido muy de alcurnia, Sí, ¿no? Campos Lynch. Anchorena Campos Anchorena Lynch, Campos. como un rejunte de apellidos notables Sí, tremenda familia patricia, ¿no? Porque Claro. viene de ahí, o sea, es, Sí. es uno de los originales. Como pero a la vez se llama Seferino, que es un nombre como muy popular. Sí, Entonces es como que de algún modo es la bisagra. Y todos los dos bandos, el bando de los propietarios y el bando de los porteros, lo considera un aliado. está en la mitad, claro. Está en la porque mitad. Aparte es un personaje extasiado, o sea, todo le genera adrenalina, todo le genera emoción, Sí. así que si lo invitan los porteros a hablar, él va. Sí. Si lo invitan los propietarios, él va. O sea, él como Pero que a no la hace vez nada, tiene pero esa, está en todo. claro, y a la vez no quiere involucrarse, le parece medio una pavada, como no creo que realmente haya Sí. o sea, no entiende el fervor que tienen los dos bandos y es un espectador privilegiado del engaño, porque al final es el que, cuando al cerrar la historia, es el que mejor conoce lo que ocurrió. Sí, correcto. Justamente por esto de participar de los dos lados. Así es. Así que Sí. tenemos también, bueno, a Seferino y después, bueno, hay otros propietarios que también como de bastante alcurnia que van intentando proponer alternativas como para derribar al bando de los porteros, al supuesto bando de los porteros, Sí, ¿no? tiene esto de las múltiples voces, Sí. pero muy definidas. Está, por ejemplo, que me acordó muchísimo a Prohibido Morir Aquí. Ah, sí. Que cada personaje habla con una Con particularidad. una identidad muy Claro, personal. y que siempre dice lo mismo, ¿no? Sí. Entonces el coronel siempre está como que echemos a Raúl, echemos Claro, al sí, portero, es y que el no más se, contundente. y que no se le pague nada, que no se lleve ni un peso del edificio. Luego está la otra que dice, bueno, pero ¿por qué no nos cuidamos? ¿Por qué Sí. no pensamos mejor? Luego está la jueza, o sea... Sí, cada a mí me uno gusta el gira para un personaje lado. de la mujer esa que siempre cree interpretar como Ah, rasgos de la sí, historia sí, sí, en sí. los hechos más casuales y aburridos, ¿no? Entonces, la pintada que le hace acordar al mayo francés Sí. o después al final, ¿no? Como hay una cuestión ahí nacionalista berreta, no sé, muy graciosa que también, ¿no? Esta cuestión de encontrar simbología en hechos muy tontos, Sí, ¿no? correcto. También tenemos a esta chica que es pitonisa o que lee las cartas, que es astróloga Ay, sí, en la que realidad. es astróloga. Está la amante también, la novia. Bueno, todos los personajes. Lo que tiene el libro es que todos los personajes, si bien participan de alguna u otra forma en la trama del robo, también se desarrolla un poco sus vidas personales. Claro, Entonces sí. se cuenta un poco la cuestión de la prostituta desde un hecho que Sí. es que un tipo parece que se muere en su cama. Sí. Luego cuenta también la versión de La la vida- astróloga que la- intenta tener una relación con Seferino, ¿no? Tal Es cual, como- ¿no? La identidad de Seferino es también uno de los temas. ¿Quién es el verdadero padre de Seferino? Correcto. ¿Qué pasó ahí con la madre? Bueno, hay historias que se mueven como en paralelo y que hacen a la trama general. Pero Sí. por ahí lo lindo es que, bueno, es una novela entretenida, es como una comedia de entrecasa, Sí, yo total. diría, ¿no? Como que no plantea grandes discusiones, sino más bien en el día a día. Hay mucho que tiene que ver con, por ejemplo, hay todo el episodio de la reunión de consorcio. No sé si Sí. te tocó alguna vez ir a una reunión de No, consorcio. nunca. Ah, bueno, ¿A ti sí? son para la comedia realmente, Ah, son claro. así. O sea, siempre van los mismos, hay A gente que quejarse de falta. lo mismo, me imagino. Se quejan de lo mismo, bueno. Y siempre son situaciones bastante ridículas, nadie quiere ir, pero bueno, todos terminan yendo, duran 1000 años, Sí. no se debate nada relevante al final, bueno, cuesta mucho ponerse de acuerdo. Bueno, son situaciones realmente muy parecidas a lo que plantea esta novela, por Sí. lo menos acá en Argentina. No sé si existe reunión de consorcio en otros países. Sí, seguro que en todas partes Sí. se debatirán ciertos temas. Pasa que acá está muy organizado. Sí, acá hay todo Sí. todo un planteo porque viene el administrador, Claro, sí. abre un acta, es como todo muy, sí, como burocrático, yo qué sé. Claro, y además se tiene como relaciones muy personales con todo el mundo. Sí. O sea, con todo el que vive en un edificio, bueno, se saluda en cada momento, Claro. que sale, que entra. Bueno, esto genera como una
semifamilia disfuncional Sí. inmensa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, y luego, claro, y como acá en este libro pasamos de lo muy doméstico a lo muy importante, de lo chito e irrelevante a lo completamente trascendental, también tenemos una cosa que hablábamos antes con Tiro Flor, y era toda esta cuestión de servicio secreto, porque en un Claro. momento empieza el gobierno a ser también parte de la novela. Exacto, porque llega, lo que sucede es que empiezan a haber muertos. Sí. Entonces ahí se Claro. empieza a complicar. Por ejemplo, Martín Ríos, que decíamos que era el financista, bueno, él ya estaba metido en temas raros y en algún momento, bueno, alguien le pasa factura y aparece muerto. En realidad no tiene nada que ver su muerte con la especulación o Sí. con los porteros, pero tiene un impacto porque es en uno de los es en el edificio del portero Raúl. Claro, Entonces, vivía ahí y lo relacionan que con era lo de el los porteros. máximo conspirador, supuestamente, ¿no? Entonces esto hace que, bueno, la noticia tenga algún impacto, que se empiece a relacionar con esta trama o este enredo, sí. este enredo, y bueno, termina llegando a los medios y por ende también el gobierno empieza a preocuparse de que haya algún tipo de impacto negativo, Sí. todo exagerado, como siempre. Sí, a mí me gusta como la aparición de los personajes, porque cuando entra el gobierno entras un ministro, ¿no? Que es Sí. el ministro de Seguridad o el ministro del Interior, Sí. que empieza, entonces tenemos una escena, creo que es la única, o serán dos, en su oficina de ministro hablando de la cosa de los porteros, de qué hay que hacer. Entonces un asesor le dice tal cosa, el otro le dice tal otra, y bueno, Claro. pero es solamente ese momento que nos Sí. muestra. Sí, es una una intervención en la que también te muestra que siempre al final hay un interés político sobre todo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo podemos vehiculizar esto que está pasando para que nos termine sirviendo de algo, de alguna manera, ¿no? Aparte lo vinculan con las elecciones, Sí, no sé por qué. no tiene nada que ver. Es todo complicado. Bueno, ahí está toda la parte absurda, ¿no? De la novela, la ridiculez de que un episodio tan pequeño y casual tenga un impacto tan grande, Sí, ¿no? correcto. Y los servicios secretos, que siempre es un personaje, yo lo que te decía antes de que grabáramos, es que es siempre casi como un mito en la Argentina. O sea, porque efectivamente nadie sabe bien quiénes son los que lo integran, tienen un presupuesto, esto es real, tienen un Sí. presupuesto y un presupuesto secreto, o sea, tampoco se sabe cuánta plata el gobierno les destina, y porque se suele pensar, justificadamente o no, que tienen un gran poder, justamente relacionado con la información que manejan y con el despliegue que pueden llegar a hacer. Entonces es un personaje que funciona muy bien porque lo puedes meter siempre. De hecho, hay otras comedias en la Argentina, por ejemplo, la película Tiempo de Valientes, en donde de nuevo, ¿no?, aparece la CIDE y los servicios secretos, como este ser perverso, manipulador, y que está siempre por encima de todo. por encima de todos y por las sombras, ¿no? Y que Sí. puede tergiversar totalmente una realidad o una construcción de la realidad, digamos, en favor de algo, con algún interés. Así que, bueno, sí, es un personaje que no podía faltar. Y además junto a la cuestión del túnel para robar el banco, también esto de la inteligencia es otro de las cosas comunes del libro, Sí. porque bueno, se usa, bueno, ya sabemos todos el uso que se le da en manera de ficción a la CIA, Sí, al FBI, claro, que ¿no? bueno, que no hay película que no, bueno, no hay película, no, hay muchas películas Sí. que tratan el tema de los espías, de la inteligencia, tanto Claro. de un lado como del otro, ¿no? Ya... Y esta idea de que hay una verdad que nunca nos vamos a enterar, que eso es lo que creo que aparece también en el libro, la cuestión de la verdad y qué es la verdad. El libro está separado en 5 partes, 4 partes son, Sí, son son 4 partes, y al comienzo de cada parte tenemos una cita que introduce cada parte, y esa cita medio sí. que lo que nos ofrece es una interpretación de esa parte del libro, ¿no? Nos dice un poco cómo leerla, ¿no? Sí. Y es curioso que en la última de las partes la cita sea una definición de posverdad de Wikipedia. Sí, eso me pareció como esos elementos que atraviesan el libro, pero que no son la narración en tanto, son interesantísimos. Sí, sí, está los bueno. pies de página cuando los ponen, por Claro. ejemplo, en este cuento de Roberto Al, si no estoy mal, que se llama Nota al pie. Walsh. Bueno, de de Rodolfo Walsh, perdón. Sí. Bueno, tiene todo eso, y cuando
O sea, no sé si eso sirve para que uno quede más contento con el libro, pero sí lo hace dinámico el objeto. Claro. Entonces uno tiene como un elementito más para divertirse, para acordarse, para asociar. Y en este caso funciona como una interpretación, ¿no? Como si el autor nos quisiera decir, bueno, esto hay que leerlo en esta clave. Sí, es cierto. O es de una lo que propuesta de lectura. atrás de todo el humor, lo que estoy queriendo decir o de lo que me estoy riendo es de esto, de cómo se construye una verdad a partir de un rumor o de una mentira directamente, ¿no? Sí. O de una cosa surgida de la imaginación de alguien, porque en ningún momento de la novela llega a haber un golpe de los porteros, nunca pasa nada al final. Y sin embargo es el temor que atraviesa. No les vamos a decir. Y sin embargo es el temor que atraviesa toda la historia, ¿no? Y que construye la historia. Y como la idea de la posverdad es que efectivamente no importa realmente si existió o no, sino que la gente la crea. Claro, ¿no? él resume mucho esa parte porque es la conclusión, ¿no? Exacto, dice que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Sí. Y es muy el tema del momento, por otro lado. Justamente hoy que existe como este estallido de los medios y que las llegan noticias news. por las fake news, las notas que te llegan por WhatsApp de que el gobierno hizo esto o la oposición hizo esto y todas esas ideas que buscan confundir, hacer como cortinas de humo. Exacto, para que mientras pasan lo importante por detrás, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces me parece que hay, aparece todas esas ideas y junto a eso entonces también el rol de los medios, ¿no? Que aparece también bastante parodiado al final. Que tenemos también un desenlace bastante ridículo, exagerado, sí. Y cómo los medios también construyen una nueva verdad sobre personajes que habían sido bastardeados toda la novela. Sí, ¿no? respecto a eso, la presencia de los medios se asemeja mucho a La Villa, cuando todo el relato periodístico resulta ser una construcción Totalmente. que le interesa al medio para vender, ¿no? Claro, para vender la información. Y luego, esta novela también me pareció construida, también lo hablábamos un poco antes. Tú no viste Downton Abbey, no. Pero tienes que Flor. Sí, la tengo que ver. Bueno, Downton Abbey, imagínate que lo que presentan es la casa Downton Abbey, y también incluso en la imagen, en el póster se ve también abajo como la sombra, ¿no? Claro. Que es la parte de arriba propietarios, o sea, o los señores de la casa, la parte de abajo todos los empleados, toda la gente de servicio y demás. Servidumbre, sí. Y acá también funcionan de esa manera porque podemos ver una relación diferente, o sea, puertas para adentro y puertas para afuera, y el caso específico es la jueza. Sí. Él tiene la oportunidad de entrar a la casa de la jueza, Raúl el encargado, y bueno, la ve sonriendo en la foto, la ve como nunca la vio en la vida real, porque cada vez que la mina sale del edificio sale como toda una jueza, con sus tacos, su vestido y su cara de no sé, de ogro, y lo trata un poco medio mal, es condescendiente. Y él y vemos ese reflejo, ¿no? De qué pasa dentro de una casa y qué pasa en el ámbito privado y en el Exacto, ámbito público, correcto. ¿no? Bueno, sí, totalmente, tal cual. Y bueno, ¿algo más para decir? ¿Algún otro punto por tocar? No, simplemente que es una novela muy entretenida. Sí. Está buenísima, también un poco de respiro de otras novelas que son como más pesadas emocionalmente. Tal cual. Me parece que es lindo también ver que desde el humor también se pueden reflexionar sobre ciertos temas que nos atraviesan, que son propios también del contexto de una época que nos toca vivir. Y bueno, nada, entretenida, divertida, la verdad que está buena. Sí, es una novela, claro, es linda. No es, bueno, yo también quería comentar lo de los capítulos, ¿no? Son muy breves. Sí, los capítulos son muy breves. Y eso hace muy fácil de leer la novela, es sencilla y bueno, para todos, yo la recomiendo, me pareció interesante, buena lectura. Sí, muy bien. Ya habrá sorteo, ¿no? También tendremos un sorteo con El silencio de los porteros. A todos muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por seguirnos. Y un agradecimiento especial a Barenhaus también, que nos acercó los libros para que podamos leerlos y recomendarlos. Así es, y bueno, a todos muchísimas gracias por estar y los esperamos en el próximo capítulo donde arrancamos ciclos nuevos de temática. Sí, nos toca... ¿Lo adelantamos? ¿No lo adelantamos? No, lo adelantamos. A ver. Nos toca la locura. Nos toca la locura como tema. Interesante, mucho por debatir, mucho por discutir y bueno, muy pendientes a todos y muchas gracias y que tengan una feliz semana. Chao, chao.